puedas, Padre Celestial, trasladar el consejo de tu palabra, Señor, a tu pueblo de tal forma, Señor, que la misma venga a transformar nuestras vidas. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios por este hermoso privilegio que el Señor nos concede de estar acá, no solamente en sintonía, sino también en la cabina de RJ Radio, acá desde la ciudad de Guatemala. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de los yugos, específicamente el yugo de los ancianos. Amén. Recordamos que estuvimos hablando de que el yugo de los ancianos tiene que ver con lo que es la decadencia, la vejez espiritual, el desaparecer completamente, tiene que ver con la pesadez, con desvanecerse, con algo también que significa abolido, se desecha definitivamente, destrucción o a punto de cesar. La palabra abolido, vean esto qué interesante, significa dejar una norma o institución sin vigencia, eliminar o suprimir de una autoridad. Y eso, mis amados hermanos, es lo que viene a ser el yugo de los ancianos, a eliminar o a suprimir una autoridad o a dejar una norma, una regla, en este caso un mandamiento, una instrucción de alguna institución sin vigencia. Y recordemos, mis amados hermanos, que nosotros como iglesia somos un organismo creado, hecho, formado, constituido, instituido por Dios mismo, y Él nos ha dejado, mis amados hermanos, desde el principio leyes, normas, reglas, mandamientos que bien sabemos que son mandamientos, no sugerencias, no opiniones, sino mandamientos, mis amados hermanos. Y hay alguna famosa frase dentro de lo que es de lo que son los soldados, el ejército, mis amados hermanos, y es que cuando un superior da una orden, la orden no se cuestiona, la orden se cumple. Y acá sabemos, mis amados hermanos, de que nuestro buen Dios nos ha dado 10 mandamientos principales, pero no son los únicos, sino las leyes muestran de que son aproximadamente entre 613 y 623 preceptos, mandamientos que están escritos en la palabra, mis amados hermanos, entre los cuales se pueden resumir en 10 y a su vez esos 10 se pueden resumir en uno. Oye, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí nos damos cuenta de que se puede resumir toda la ley, mis amados hermanos, en 2 mandamientos: amar al Señor sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entendiendo de que si tenemos la capacidad de amar es porque Dios nos amó primero, es porque conocemos a Dios, y la Biblia claramente dice de que Dios es amor y que todo aquel que no ama aún no ama porque no ha conocido a Dios. La Biblia también nos muestra en el libro de Romanos, mis amados hermanos, que toda autoridad, toda cabeza, mis amados hermanos, ha sido puesta, instituida por Dios. Todo rey, todo príncipe, toda autoridad, Dios mismo la ha delegado, la ha puesto para gobernarnos, para regirnos. Y aunque los corazones, mis amados hermanos, de los seres humanos lamentablemente se corrompan, pero es Dios el que pone y quita reyes, es Dios el que pone y quita autoridades. Es por eso que tú y yo no podemos permitirnos el yugo de los ancianos sobre nosotros. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de abolir las leyes, mejor dicho, mis amados hermanos. Y recordemos que claramente el Señor Jesús lo dijo, porque Él no había venido a abolir las leyes, sino Él había venido a hacer que las leyes se cumplieran. Y es lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús, hacer
que las leyes, mis amados hermanos, se cumplan, y en el nombre de Jesús despojarnos de todo yugo de los ancianos, de toda pesadez, de toda vejez espiritual, de todo aquello que está a punto de cesar, porque corremos el riesgo de caer en algo que se llama anarquía. Y básicamente la anarquía se resume en sin ley, sin Dios. Si estamos sin Dios, estamos sin ley. Si estamos sin ley, estamos sin Dios. Y es ahí donde nos damos cuenta del por qué lamentablemente nuestras naciones han llegado a caer en demasiada corrupción por el hecho de que se están levantando leyes sin sentido, apartadas cada vez más de la ley de Dios. Acá en Guatemala había una ley, mis amados hermanos, que condenaba el adulterio. Por el adulterio una persona podría ser encarcelada hasta por 5 años. Pero empezó a suceder algo, de que había una característica de que esa ley iba en contra solamente de la mujer y no del hombre, de que toda mujer que fuera encontrada en adulterio se le podía meter, como repito, a la cárcel hasta 5 años. Pero cuando empezaron a llegar las mujeres al Congreso, se dieron cuenta de que sí, el adulterio era condenado, pero solamente a las mujeres. Entonces empezaron ellas a esforzarse porque la ley fuera mutua, como lo decimos acá en Guatemala, un dicho: o todos hijos o todos entenados, y algunos dicen o todos hijos o todos sentenciados. Y cuando los hombres del Congreso se empezaron a dar cuenta lo que las mujeres que ya estaban dentro del Congreso querían, y que lo que querían, que la ley fuera igual, que si una mujer era encontrada en adulterio y se merecía 5 años de cárcel, los hombres también. Y ahora vean ustedes qué creen que aconteció. Aconteció algo sorprendente, que lo que sucedió fue de que los hombres del Congreso, al darse cuenta de esto, lo que hicieron fue entonces abolir la ley. Abolieron esta ley en medio de la cual el adulterio simple y sencillamente ya no fuera condenado, y a partir de esas fechas entonces le dieron rienda suelta al adulterio hombres y mujeres, y no es condenado. Acá también en Guatemala hay un lugar que se llama Río Bravo, y ahí también un lugar que se llama, no recuerdo el nombre ahorita, Patulul, así se llama, Patulul. Y nos contaban de que en esos lugares están cercanos, no hay adulterio, porque si se enteran de que alguien está adulterando con alguien, ¿verdad? Simple y sencillamente es drástico y duro lo que voy a decir, pero se toman las leyes por sus propias manos, al punto de que le quitan la vida a las personas, y las personas de ahí del lugar ya saben cómo es el pueblo y la aldea. Y no hay adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio, como las leyes terrenales fueron abolidas, fueron desapareciendo en esa línea, entonces en ese pueblo y en esa aldea el ser humano ha tomado la ley por sus manos, y de alguna forma logran abolir la ley del adulterio en ese lugar. Pero lamentablemente no es así en todo lugar, que el adulterio, a esto me refiero cuando digo lamentablemente, no en todo lugar es condenado, porque tampoco es correcto que el ser humano tome por sus manos la justicia, porque escrito está, del Señor es la venganza, y que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces vamos entendiendo esto, mis amados hermanos, de que conforme el ser humano se va literalmente envejeciendo, o espiritualmente va envejeciendo, empieza entonces a abolir la ley.
Hay muy pocas cosas, mis amados hermanos, que en realidad le interesen. Hay muy pocas cosas en realidad a las cuales se vaya a someter si es hijo y empieza a caer con esto de espiritualmente hablando de el yugo de la vejez. Va a abolir la ley de sus padres. Si es oveja, va a abolir la ley del Señor, la ley de los pastores, mis amados hermanos. Y este es un punto muy importante, porque esto nos lleva al entendimiento de que cuando alguien entonces está aboliendo la ley, entiéndase que es abolir la ley, eliminar o suprimir de una autoridad, de una norma que pueda estar en vigencia y dejarla sin vigencia. Y cuando nos escudriñamos, mis amados hermanos, profundamente, nos damos cuenta de que tanto en las leyes terrenales como en las leyes de nuestra nación, las leyes que pueden ser constituidas en nuestras casas, como las leyes dentro de nuestras congregaciones. Entiéndase, yo estoy diciendo en este momento leyes como hablando de normas, reglas, principios, preceptos, que en todo hogar, en toda casa, en toda familia, en toda iglesia, en todo país, tienen que haber reglas. ¿Por qué? Porque las leyes existen, porque existen los considerandos, considerando que ustedes y yo podemos, mis amados hermanos, cometer muchos errores. Entonces las leyes nos ponen un orden, nos ponen un límite, y para eso es que Dios mismo ha constituido las leyes, las normas, las reglas para que llevemos una vida ordenada. La Biblia nos habla alrededor de 49 diferentes tipos de ley. Ahí está la famosa ley, por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. Yo creo que es lógico, ¿verdad?, de que el que siembra va a cosechar. Está también la ley del perdón. Y esta ley del perdón en la Biblia, mis amados hermanos, es muy importante, porque al entender esta ley, mi amado hermano, jurídicamente hablando, uno aplica el perdón. Repito, jurídicamente hablando, uno queda automáticamente en lo espiritual libre de cualquier atadura de falta de perdón, porque la falta de perdón, mi amado hermano, es una de las cosas más tristes, podemos decirlo así, a la vez más duras, también más tremenda, que puedan estorbar la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque en lo literal, cuando alguien nos ha hecho algún daño y no lo hemos perdonado, no queremos ni ver a esa persona, como decimos, ni en pintura lo quiero ver. Pero sorprendentemente, la falta de perdón hace que no lo querramos ver, pero hace también que a donde quiera que vayamos, esa persona nos acompañe en nuestros pensamientos. Si estamos en la cama, estamos pensando en él o en ella, en lo que nos hizo. Si estamos en la ducha, estamos pensando en él o en ella por lo que nos hizo. Si vamos, mis amados hermanos, sorprendentemente al templo, peor si es una persona de la misma congregación, estamos aparentemente adorando al Señor y se nos cruzan los pensamientos de esta persona y nos saca del lugar santísimo de una vez. ¿Por qué? Porque la Biblia, recordemos que claramente dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También está la ley del uso, y la ley del uso nos dice, mis amados hermanos, que todo aquello a lo que se le da uso aumenta su valor, pero todo aquello que se deja de usar se arruina, disminuye su valor. Y así podemos seguir hablando, mis amados hermanos, de las leyes, como repito, 49 leyes que aparecen en la Biblia, que las leyes, ustedes y yo sabemos que se han hecho para ponernos un orden, para ponernos un límite, pero las leyes también se han hecho para cumplirse. Así que en el nombre de Jesús es lo que tenemos que entender cada uno de nosotros, de que el yugo de los ancianos lo que busca es abolir la ley. Repito, que podamos llevar una vida llena de anarquía, una vida sin ley, una vida sin Dios. Esto vendría a ser, mis amados hermanos, prácticamente y literalmente como convertirnos, y con todo respeto lo digo, pero así es,
como en un animalito que no tiene ni ley ni orden, con todo respeto, pero tiene deseo de hacer sus necesidades, y no vemos que el animalito ande buscando un sanitario, que ande buscando una habitación, que ande buscando una cama. No, donde le dan ganas de saciar sus necesidades, ahí lo hace. ¿Por qué? Porque vive sin ley, porque vive sin orden. Si algo nos diferencia a nosotros de los animalitos, es el espíritu, es la comunión, la intimidad, el razonamiento, el derecho de poder escoger entre el bien y el mal que Dios nos ha entregado. Mas sin embargo, al animalito no le ha dado esa capacidad. El vivir entonces sin ley nos lleva a ser muy comparados con el estilo de vida que llevan los animalitos. Cuando vemos esto acá, el fin de Babilonia, el fin de esta entidad llamada Jezabel, Satanás y cualquier otra entidad espiritual de parte del reino de las tinieblas, es llevarnos a vivir fuera de la autoridad de Dios y hacer que nos sometamos bajo su dominio y bajo su autoridad. Esto es bien tremendo y sorprendente, porque lo que el enemigo quiere, mis amados hermanos, es así que como él fue degradado, porque la Biblia muestra que Luzbel, mi amado hermano, habitaba en el reino de los cielos, del reino de los cielos fue cayó, digámoslo así, a la tierra, de la tierra va a caer al Seol, y ahí están sus caídas, mis amados hermanos. La Biblia nos muestra que Satanás ha caído por lo menos 3 veces, y lo mismo pretende él hacer con nosotros, hacernos caer. Y para hacernos caer, el enemigo de nuestras almas, que Jehová lo reprenda, lo que busca es llevarnos a vivir sin ley. Recordemos que cuando volvemos al libro de los Génesis, en el capítulo 3, mi amado hermano, básicamente es lo que pasó ahí en el libro de Génesis capítulo 3, es exactamente lo mismo que sigue pasando hasta el día de hoy, mis amados hermanos. Lo único es que las formas de hacer caer al cristiano, de hacer caer al ser humano, de hacer caer a la mujer, han cambiado, los métodos han cambiado, mis amados hermanos, pero la estrategia, el fin es el mismo: hacer que el ser humano se degrade apartándose de Dios. Y en aquel entonces, en el huerto, sabemos que lo logró, porque claramente nos muestra la Biblia de que Dios plantó en Edén un huerto, mi amado hermano, y puso ahí al hombre para que labrara el huerto, le puso nombre a todos los animales, el hombre. Y una vez que todo estaba ordenado, el huerto trabajado, los animales con nombre, dice la Biblia que se buscó una ayuda idónea para Adán, mas no se encontró. Y entonces vino Dios y le hizo caer un sueño profundo, y de su costado, mi amado hermano, le dio una mujer. Y el fin, mi amado hermano, de el huerto era de que ese huerto empezara a expandirse y a expandirse una tras otra vez, a hacerse más grande, y que la forma de vida que se llevaba adentro del huerto fuera un estilo de vida en todo el mundo a su vez, conforme el huerto fuera creciendo, conforme en el huerto, adentro del huerto, se fueran multiplicando, y los que estaban afuera del huerto fueran muriendo por el mismo pecado. Ese era el plan original de Dios, poder plantar un huerto que poco a poco fuera creciendo y expandiéndose, y que entonces el estilo de vida que se llevaba en el reino de los cielos se pudiera implantar también acá en el reino de la tierra. Mas sin embargo, la Biblia nos muestra que Satanás, la serpiente, era la más astuta de todos los animales. Mas sin embargo, Luzbel fue más astuto que el más astuto de los animales, en este caso la serpiente. Y una vez, mi amado hermano, el enemigo se le mete al
al animal más astuto que Dios había creado, empieza a demostrarle al hombre de que lo que Dios quería era que ellos no llegaran a ser como Dios. Y cuando escudriñamos los contextos, mis amados hermanos, los textos de Génesis capítulo 2, nos damos cuenta, y de Génesis capítulo 1, de que claramente Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo hizo así, mi amado hermano, para que el hombre fuera un modelo y demostrar así el estilo de vida de Dios, para que tuviera el hombre un reflejo de quién era Dios, y así poder ser ese reflejo, valga la redundancia, reflejado a todos los demás seres humanos, mi amado hermano. Y así entonces ese modelo no se fuera perdiendo, porque luego cuando nos damos cuenta que el hombre y la mujer fueron echados del huerto, que prácticamente eso fue lo que quería Satanás, que el hombre viviera sin ley, que el hombre viviera sin Dios. Y cuando ellos cometen su pecado, Dios los saca, mis amados hermanos. Y en Génesis capítulo 5 nos damos cuenta de que la Biblia dice de que conoció Adán a su mujer y concibió y dio a luz un hijo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y sabemos que la imagen y semejanza del hombre de Génesis capítulo 5 no es la misma imagen y semejanza del hombre de Génesis capítulo 2, del hombre de Génesis capítulo número 3. ¿Por qué? Porque cuando ellos perdieron, mi amado hermano, la intimidad con Dios, la naturaleza de Dios, la imagen de Dios, tomaron una nueva imagen. Y entonces ahí nos damos cuenta de que ya Set, el hijo de Adán, no vino a ser un hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios, sino vino a ser un hombre conforme a la imagen y semejanza del hombre, de Adán. Y eso es exactamente lo que Satanás busca hasta el día de hoy. Por eso lo reprendemos en el nombre del Señor, mi amado hermano, de que tú y yo perdamos la autoridad, perdamos el dominio que Dios ejerce sobre nosotros. Pero esto es bien tremendo y bien delicado. Por eso es que Satanás es demasiado astuto, y la Biblia muestra cómo en el libro de Génesis inicia como una serpiente. Hay alguna versión que dice el culebro, no dice serpiente ni culebra, dando a entender de que era como un macho, ¿verdad? Pero al final, en el libro de Apocalipsis, la Biblia dice que ya no es una serpiente, sino que es un dragón. Nos damos cuenta cómo entonces Satanás va evolucionando, y mientras que él busca ir evolucionando para hacer caer al ser humano, el ser humano, al salirse de la autoridad, de la voluntad, del dominio de Dios, va perdiendo. Mientras el enemigo, que Jehová lo reprenda, va evolucionando, el ser humano, por medio de las mentiras, engaños que Satanás ministra, se va apartando cada vez más de la imagen y semejanza de Dios, para meterse bajo el dominio de Satanás, y se va metiendo y pareciendo a imagen y semejanza de Satanás. Recordemos que en la Biblia, mi amado hermano, en el libro de Juan, si no recuerdo mal, la Biblia nos muestra ahí cómo los fariseos quieren tentar al Señor, como lo han hecho en toda la Biblia, ¿verdad? Y llegan a hacerle algunas preguntas, mis amados hermanos, y el Señor les dice: ustedes sois de vuestro padre el diablo, les dice. Y ellos le dicen: nosotros un solo padre hemos tenido, y es Dios. También hacen referencia a Abraham y le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. Y el Señor le responde: ustedes son de vuestro padre el diablo. Escuchen esto: porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Y a mí me sorprende, mi amado hermano, cómo cuando el Señor le dice que ellos no son hijos de Dios, ellos responden que ellos no son hijos de fornicación, y Dios les responde de que las obras de su padre el diablo hacen. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de, espiritualmente hablando, quién
tiene la imagen y semejanza de Dios y quién tiene la imagen y semejanza del diablo? Que Jehová lo reprenda por sus obras. El diablo vive sin ley, sin autoridad sobre de él, mi amado hermano, ejerciendo prácticamente su propia voluntad para poder destruir y estorbar al ser humano, a la creación, mi amado hermano, que Dios más ama, a la corona de la creación de Dios, porque a ninguno de sus ángeles le dijo Dios: siéntate a mi diestra, sino a un hombre, entiéndase, el Señor Jesús, ¿verdad? Pero la Biblia dice que los que estamos con Él vamos a gobernar también juntamente con Él. Y esto es lo que hace, lo que propicia el yugo del anciano, que nos salgamos de la autoridad, de la voluntad de Dios y sorprendentemente que nos metamos bajo una autoridad, bajo un dominio que no es el dominio de Dios, haciendo así la voluntad de las tinieblas y apartándonos de la voluntad de Dios. Eso es exactamente lo que el enemigo busca, mi amado hermano. Por eso es que nos es necesario renovarnos constantemente. Si tú te sientes cansado, renueva tus fuerzas, mi amado hermano, con la ayuda del Señor. Busca renovar tus fuerzas constantemente, porque claramente dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando tú y yo vemos, mi amado hermano, si has visto algunos documentales acerca de los cazadores y las presas, normalmente los cazadores, entiéndase, los depredadores como el león, el tigre y animales similares, normalmente a los primeros animales que se comen es a los más débiles, a los que están enfermos, a los que tienen alguna herida, a los que no pueden nadar, a los que les cuesta andar dentro del agua, pensando en los depredadores como el cocodrilo. Se come normalmente a los que cuando están pasando por el agua, se comen a los que están enfermos, se comen a los pequeños, se comen a los que no pueden nadar, se comen a los que la corriente del agua los arrastra. Y así la Biblia nos habla, mi amado hermano, de varias corrientes de agua en forma de doctrina, como la doctrina de Balaán, la doctrina de Jezabel, la doctrina de los Nicolaitas, si no recuerdo mal, creo que son 5 las doctrinas, la doctrina de los fariseos, de las cuales la Biblia nos habla. Y automáticamente se pone un yugo sobre nuestras vidas, sobre nuestro ser integral. Y prácticamente, ¿qué es lo que acontece, mis amados hermanos? De que a esos son exactamente los que el enemigo acecha. Y claramente lo dice como león. Es una figura. Lo único consuelo que nos queda es de que no es un león, es como un león. Mas sin embargo, mientras que averiguamos si es león o es como león, lo que nos corresponde es, mi amado hermano, despojarnos de todo yugo. Y volvemos una vez más a esta famosa cita del libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Y acontecerá que la carga de su hombro será quitada en aquel día, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Así que a buscar la unción, para que por medio de la santa unción del Espíritu Santo tú y yo nos renovemos, tú y yo cobremos nuevas fuerzas, nueva esperanza, nueva ilusión, y todo aquello perecedero desaparezca de nuestras vidas. Isaías capítulo 47 versículo 6 dice: estaba enojado contra mi pueblo y profané mi heredad, y en tu mano los entregué. No les mostraste compasión, sobre el anciano hiciste pesado tu yugo. Aquí hay algo bien sorprendente, mi amado hermano, porque el enemigo es bien astuto, que Jehová lo reprenda. Por eso tenemos que entender lo que la Biblia también nos dice el Señor, que tú y yo tenemos que ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Por eso la palabra también dice que no tenemos que ignorar las ardides del enemigo, entiéndase, las estrategias, las acechanzas, las maquinaciones, las operaciones, como lo dice un apóstol, el modus operandi de las tinieblas del enemigo. Tú y yo no podemos ignorarlo, mi amado hermano,
porque exactamente por este tema del yugo de los ancianos, ahorita lo vamos a entender un poquito mejor, es que Dios me libre de juzgar a las generaciones venideras y a las que han venido después de los años 2000, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque cuando escudriñamos las generaciones que han venido después de los años 2000, aún algunos se atreven a mencionar aún las generaciones, la famosa generación de los millennials, que está comprendida aproximadamente de los años 80 a los años 2000, pero yo hago énfasis, bueno, vamos a mencionar tanto los millennials como las generaciones que nacieron después del 2000, porque son generaciones que tú y yo las vemos y han perdido la esencia, han perdido su identidad. La identidad ahora se las da un celular, se las da el internet, se las da un videojuego, se las da un equipo de fútbol, pero ellos no tienen identidad. ¿Por qué? Esto es lo que quiero que entendamos, porque esta palabra que dice acá sobre los ancianos, esa palabra anciano, hiciste muy pesado tu yugo. La palabra anciano significa ayo, A-Y-O, ayo. Y también significa dirigente del pueblo. Significa envejecer, anciano, edad avanzada, viejo, vejez. Pero de todos los significados que mencioné, los que más me interesan son estas dos, ayo y dirigente del pueblo. ¿Por qué? Porque un ayo, mi amado hermano, es como una niñera, como una nodriza en nuestros tiempos, que bueno, aunque las niñeras en los tiempos básicamente se dedican solo a cuidar y a maltratar a los niños a veces, pero un ayo no solamente era alguien que tenía que cuidar de los pequeños, de los hijos de alguien o aún de los propios, no solamente los cuidaba, sino también los instruía, les enseñaba, entiéndase, la cultura de su nación, les enseñaba un trabajo, les enseñaba alguna ciencia, y el trabajo de él era instruir al niño, el ayo. Y cuando ustedes y yo vemos, mis amados hermanos, y nos hacemos estas preguntas, y para esto hay base bíblica también para lo que voy a mencionar, el por qué las generaciones, como les digo, agregan a las generaciones de los millennials desde el año 1980 al año 2000, y con mayor razón a los nacidos del año 2000 para acá. ¿Por qué es que estas generaciones han perdido hasta el sentido común? Siento yo que han perdido, porque simple y sencillamente el enemigo, mi amado hermano, se encargó de colocar un yugo, de cansar, de angustiar, de afligir, de preocupar a todos aquellos que les tenían que enseñar, y se les olvidó enseñarles. Y en la actualidad tú y yo nos damos cuenta de que cuál es la enseñanza que los padres le dan a sus hijos para que dejen de molestar. Les encienden el televisor, para que dejen de hacer ruido les prestan el celular, y los niños se meten ahí a los celulares prácticamente a que una ideología de género les forme su identidad, les forme su carácter. Y simple y sencillamente, con todo respeto digo esto, lo que se ha estado criando son generaciones de vagos, son generaciones de personas sin sentido, sin un deseo, sin un anhelo. Yo platicaba con alguna persona hace algún tiempo y yo le decía a esta persona, decime, le digo yo, cuáles son tus anhelos, tus sueños, tus metas, que anhelas. Y así, de una forma tan práctica, sin pena, sin vergüenza, me responde, mire pastor, lo que yo pienso, me dice, es que a mí el día que me case mi esposo, que mire qué hace. Él tiene que tener casa y me tiene que llevar a su casa.
Créanme que cuando yo recibí esa respuesta me quedé helado, me quedé frío, porque ¿cómo es posible de que esta nueva generación ni siquiera tenga una visión de tener algo propio? Y no pienso solamente en lo material, sino también y sobre todo en lo espiritual, sino están acostumbrados a que alguien más tiene que hacer algo por ellos. Están acostumbrados a que se merecen lo mejor. Y la verdad es que a ustedes y a mí, mis amados hermanos, que nacimos tal vez de los 80 a los 2000 o de los 2000 hacia abajo, mejor dicho, nos enseñaron el valor del trabajo, nos enseñaron a ganarnos la vida, nos enseñaron a tener temor de Dios. Y nuestros padres, mis amados hermanos, yo recuerdo a mis padres, gente respetada, gente respetable, que nos enseñaban a nosotros, y si de alguna forma no entendíamos, no estaban como el día de hoy los niños. Si me pegas, te acuso con los derechos humanos. Me recuerdo también de un caso allá en Costa Rica, que una hija le dijo a su madre: si me pegas te acuso con el MINAE. Y según me contaron después, que el MINAE parece que es allá en Costa Rica las instituciones que defienden a los animalitos. Entonces veamos esto, de que en medio de todo el joven en la actualidad, las mismas leyes que los seres humanos han creado los hacen sentirse capaces de enfrentar a un padre para que un padre no los corrija. Y aquí viene lamentablemente el miedo del padre a las leyes terrenales, y se ha dejado de corregir, de instruir a los hijos. ¿Por qué? Vuelvo a la carga con esto, porque el trabajo del enemigo, que Jehová lo reprenda, es tan astuto, mi amado hermano, tan sutil, que en la actualidad hasta las leyes defienden al hijo maleducado, al hijo malcriado, al hijo rebelde. Tienen respaldo de parte de las leyes. Y esto ha venido a hacer, mi amado hermano, que los maestros, literalmente los maestros de las escuelas, de los colegios, de las universidades, tengan temores de poder corregir, de poder instruir al alumno. Los padres también. Y de esta forma se ha colocado un yugo, se ha colocado como amarras o como vendas en los ojos y en las manos de todos aquellos ayos, de aquellos maestros, de aquellos educadores que se han quedado limitados, mi amado hermano, a causa de los yugos que se han ido colocando. Y si en algo tenemos nosotros que ser astutos, mi amado hermano, es en no menguar, mi amado hermano, en la instrucción que Dios nos da. No podemos menguar en lo que escrito está, porque escrito está, mi amado hermano, de que ninguna tilde, ninguna coma se va a quedar sin cumplirse. Antes bien, mi amado hermano, todo lo que está escrito se va a cumplir. Y a ti y a mí, si el Señor nos ha mandado, mi amado hermano, a ser maestros, a ser instructores, cumplamos con instruir a nuestros hijos y supliquémosle al Señor. Aquí viene lo que les decía al principio, de que para lo que estoy diciendo tengo base bíblica. Supliquémosle al Señor que no se levante dentro de nosotros una generación que no conozca a Dios. Porque yo creo, mi amado hermano, que esto que pasó en la Biblia, en el libro de los Jueces sobre todo, la Biblia muestra ahí que cuando el pueblo de Dios estaba bien, sin ley, claro está, sin Dios, empezaban a pecar, empezaban a apartarse de Dios, y Dios, para que ellos no fueran destruidos por su propio pecado, les levantaba un opresor, y una vez se sentían oprimidos, clamaban a Dios, volvían su corazón a Dios, Dios los escuchaba y en su misericordia les enviaba un libertador. El libertador
para eso era el libertador, ¿verdad? Destruía al opresor, y la Biblia muestra que según eran los años del libertador, así había paz en la nación de Israel. Pero una vez el libertador moría, el pueblo se empezaba a quedar una vez más sin ley, sin Dios, y volvían a hacer lo mismo, a pecar, a tal punto que la Biblia muestra de que se levantaron, mi amado hermano, generaciones que no conocían de Dios. Y eso es lo que a mí me sorprende, y eso es lo que, por lo cual menciono todo lo que estoy hablando en este momento, de que nos esforcemos para que dentro de nuestras generaciones, mis amados hermanos, no se levante una generación que no conozca de Dios. La Biblia dice, mi amado hermano, que el Señor derramaría agua sobre el sequedal, derramaría agua sobre la tierra seca, quebrantaría los candados de bronce, las puertas de hierro las derribaría, y bendeciría, así está escrito, y bendeciré a tu generación. Pero nos damos cuenta, para llegar a ese punto de bendecir a nuestra generación, primero tenía que enviar agua, y luego, mi amado hermano, la palabra dice en relación al agua que al olor del agua reverdecerían. Entonces Dios enviaba el agua para que nosotros reverdeciéramos, mi amado hermano, y luego quebrantaba el candado y la puerta de hierro y de bronce, y entonces las generaciones venían a ser benditas, en particular tu generación, mi generación, porque así está escrito. Entonces esforcémonos, mis amados hermanos, tú y yo, que ya somos padres, tú y yo que somos pastores, mi amado hermano, tú y yo que también, aunque no tengamos un título de maestro, pero también somos maestros, esforcémonos porque nunca se levante dentro de nuestras generaciones, ni de la generación de nuestros hijos, una generación que no conozca de Dios. Que Dios nos libre, mis amados hermanos, de partir a su presencia sin haberles enseñado a nuestros hijos el temor, pero sobre todo el amor a Dios. Porque la Biblia claramente dice, lo repito por segunda vez, no podemos amar es porque no hemos conocido a Dios. Así que en el nombre de Jesús, yo espero, mi amado hermano, estarme dando a entender con este tema, el yugo de los ancianos. Y por último, el otro significado que resaltamos acá es el de la palabra anciano, al quien se le colocó el yugo, es, mi amado hermano, la palabra dirigente. La palabra dirigente de un pueblo. Y acá hay algo muy importante, porque esto hace énfasis en nuestras vidas en relación a nosotros como pastores. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el Señor, si algo busca, es que nosotros podamos dirigir. Recuerda, mi amado hermano, aquí está el ejemplo claro de Moisés. Cuando Moisés cometió cierto error, Dios ciertamente trató con Moisés, trató con Aarón, mas sin embargo, también trató con el pueblo, pero el pueblo fue necesario que siguiera teniendo un dirigente, mi amado hermano, y en ese caso sabemos que el dirigente fue en Josué. Entonces, mi amado hermano, algo muy importante para ti y para mí es que entendamos de que siempre nos va a tocar dirigir a más de alguien. Recordemos que si la vida sigue su curso, tarde o temprano, los que aún no son padres van a llegar a ser padres, y claro está que nos corresponde el instruir, el dirigir a nuestros hijos para que no se levante, vuelvo a la carga con esto, una generación que no conozca del Señor. Este es nuestro trabajo, esta es nuestra función, este es nuestro privilegio, mi amado hermano, el poder servirle al Señor, dirigiendo bien a nuestro pueblo, a nuestra familia. Y te vas a dar cuenta
de que el Señor, mi amado hermano, va a hacer algo muy poderoso en nuestras vidas, en la vida de los tuyos. Y valdrá la pena el esfuerzo, mi amado hermano. Valdrá la pena en el esfuerzo, porque el Señor, mi amado hermano, nos ha enviado, como envió a Juan el Bautista, para preparar camino. No nos ha enviado, mi amado hermano, para que nuestras generaciones sean peores, pero es lo que lamentablemente ha venido a pasar. Generación tras generación se han ido apartando más de Dios, y es por eso, mi amado hermano, que volverá a pasar lo mismo. Dios levantará una vez más un opresor, y el pueblo, en medio de tanta opresión, volverá su corazón al Señor. Y aún en esa última etapa, conocida como el rebusco, mi amado hermano, Dios salvará a mucha gente. Pero mi pregunta es, ¿para qué vamos a esperar a que Dios levante un opresor una vez más sobre nuestras vidas, en referencia al anticristo, si podemos hacer las cosas bien en esta etapa de nuestras vidas? Busquemos del Señor, humillémonos delante del Señor, y nos vamos a dar cuenta que nuestro buen Dios hará una obra plena, buena, redentora en nuestras vidas. Y todo cuanto hagamos, mis amados hermanos, tengamos presente en buscar, honrar y agradar solamente a nuestro Señor. Así que en el nombre de Jesús, yo voy a ir terminando en esta oportunidad mi participación acá en la radio. Mis amados hermanos, les recuerdo RJ Radio, la radio que llegó para quedarse en nuestros corazones, con este tema de el yugo del anciano. Este es el segundo tema, la segunda vez, mejor dicho, que tocamos el mismo tema, el yugo del anciano. Aún hay muchas cosas más que seguir hablando, mi amado hermano, de este tema, porque solo lo vamos a mencionar, pero al ver los significados de la palabra anciano, también descubrimos, mis amados hermanos, que la administración de ese yugo es integral. Entiéndase, carga, estorba al espíritu, al alma y también al cuerpo de la persona. Que no estamos hablando de un anciano literal, sino de un creyente, mi amado hermano, que se siente cansado. Así que en el nombre de Jesús vamos a hacer una palabra de oración, y en esta oportunidad, para poder sellar nuestra ministración y nuestra participación también acá en la radio, mis amados hermanos, recordándoles que Dios es bueno, que se queden en sintonía de la misma, porque vienen más palabra, más alabanza, más adoración para glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Así que en el nombre de Jesús, gracias Padre,